Camarera despedida por ayudar a una niña, un millonario cambia su vida en una madrugada oscura. La madrugada se ceñía sobre la ciudad como un manto oscuro, mientras que las luces de los edificios parpadeaban como si tuvieran poderosas historias que contar. Rosa, una joven camarera con sueños grandes y un corazón aún más grande, se encontraba atrapada en la rutina de su trabajo en un pequeño café. Pero esa noche, todo cambiaría. Un grito desgarrador cortó el aire, proveniente de un rincón sombrío del local. Rosa, en un impulso, se volvió hacia la fuente del sonido. Allí, en una mesa apartada, una niña pequeña se ahogaba en lágrimas, su helado, derramado y olvidado, y su mirada llena de terror. Sin pensarlo, Rosa se acercó y la abrazó. Todo estará bien, le susurró, sus ojos como dos faros de esperanza. La niña, con ojos grandes como platos, se aferró a Rosa como si fuera su salvación. Pero el dueño del café, un hombre de pocas palabras y muchos daños, observaba desde la barra. Su mirada era hielo, su corazón, una piedra. En un acto de compasión que parecía desafiar las reglas no escritas de un mundo cruel, Rosa tomó la mano de la niña y la condujo a un lugar más seguro. En ese instante, el silencio se volvió más denso, observando todos con incredulidad. Nadie se atrevía a respirar. ¿Qué te pasa, pequeña?, preguntó Rosa, temiendo lo peor. La respuesta llegó en forma de un balbuceo entrecortado: no quiero perder a mi mamá. Esa frase hirió en lo más profundo del corazón de Rosa, resonando como un eco de su propia infancia. Sin embargo, el dueño, incapaz de lidiar con las emociones que esta escena estaba desatando, decidió que había tenido suficiente. «Fuera de aquí». «Despedida», gritó, su voz resonando como el trueno en la tormenta. Fue en ese instante que todo cambió. Una silueta imponente apareció en la puerta, un hombre vestido de traje, con una mirada que podía romper corazones, o hacerlos latir más rápido. Algo en su porte decía que este era un millonario cuyo mundo jamás conocería la pobreza. Observó la escena con atención, como si cada lágrima, cada grito, lo estuviera llamando a actuar. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El silencio regresó a la sala, y todos los ojos se posaron en el extraño. ¿Quién era este hombre y qué quería hacer? Las miradas se cruzaban, llenas de preguntas, de ansias por descubrir si la clamorosa compasión de Rosa abriría una puerta hacia un destino inesperado. ¿Estaba realmente el destino preparado para desencadenar algo monumental en esa oscura madrugada? Los ojos del millonario se posaron en Rosa y la pequeña, como si trazaran un mapa del sufrimiento que se desarrollaba ante él. Con un movimiento decidido, se acercó a la mesa donde estaba la niña, su figura sísmica e imponente. La atmósfera se cargó de tensión. Las conversaciones murmuradas cesaron. Cualquier ruido parecía un eco lejano. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una voz que resonó como un trueno suave. La autoridad en su tono dejó a todos en la sala paralizados. Rosa, aún sosteniendo la mano de la niña, sintió que su corazón palpitaba fuerte. Ella está asustada, respondió, mirando al hombre con esperanza e incertidumbre. No quiere perder a su mamá. Las palabras bailaban en el aire, cargadas de emoción. El hombre inclinó la cabeza, su mirada se suavizó, como si tocara la fibra más vulnerable de su ser. ¿Y tú, valiente?, preguntó a la niña. Ella solo pudo encoger los hombros, un silencio de angustia en su mirada. Es un gobierno, no sé dónde está mi mamá, dijo con voz temblorosa. El millonario hizo un gesto hacia el dueño del café, que aún se mantenía al margen, con una expresión de desprecio. Esto no es un lugar para que una niña sufra, dijo, su tono firme. Te voy a ofrecer una solución. Los murmullos comenzaron a llenar la habitación mientras la multitud absorbía cada palabra, como si estuvieran esperando una revelación.
La atención se concentró en la joven camarera, una chispa de esperanza iluminó su rostro preocupado. ¿Qué propuesta haría el extraño? Me encantaría que me des tus datos, continuó el millonario. Yo puedo ayudarte y a su madre. Podemos encontrarla. Rosa no sabía si reír o llorar. La promesa brillaba como un rayo de sol en medio de la tormenta oscura. Yo no sé qué decir, tartamudeó, luchando por encontrar su voz en medio de tal escenario. Solo piensa en esa pequeña, le insistió el extraño, su mirada ahora fija en la niña. Si hay una posibilidad de ayudarla, debemos intentar. Los ojos de la niña iluminados, las esperanzas renacían. Pero antes de que Rosa pudiera responder, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El dueño del café, que había estado observando en silencio, finalmente se adentró en la discusión. ¿Y quién te crees tú para ofrecer ayudar? Esto es mi negocio. Su voz se erguía por encima de las preocupaciones, como un muro de piedra. El millonario no se dejó intimidar. Si estás más interesado en tus ganancias que en el bienestar de una niña, entonces es hora de que revises tu corazón, respondió, haciendo que el ambiente se volviera aún más tenso. Sin embargo, algo en la mirada de Rosa decía que esto era más que una confrontación. Era un momento que cambiaría su vida si ella decidía dar el salto hacia lo desconocido. Un dilema se debatía en su mente, arriesgarse por una causa que podía darle mucho más de lo que jamás imaginó, o volver al incómodo silencio de su vida monótona. Mientras el dueño se acercaba furioso, la mano del millonario tocó suavemente el brazo de Rosa. Tú decides, pero no te quedes paralizada. A veces, el destino golpea de maneras inesperadas. Los ojos de Rosa brillaban con una mezcla de miedo y determinación, sobre todo la necesidad de actuar, de hacer algo valioso no solo por ella, sino también por la niña. Justo entonces, un ruido estruendoso sonó fuera del café. Un grupo de personas gritando, con ansiedad y pánico. El corazón de todos se detuvo al unísono. ¿Qué sucede? Rosa interrogó, su piel erizándose de inquietud. Un sentimiento helado recorrió su cuerpo. Mientras pensaba, ¿se estaba desvaneciendo la oportunidad que tan desesperadamente había deseado? El estruendo hizo temblar las ventanas, y el rostro de Rosa palideció. Se volvió hacia la puerta del café, donde la luz del sol apenas lograba filtrarse entre los cuerpos agitados que se arremolinaban afuera. El murmullo se convirtió en un grito colectivo, una ola de pánico que empujaba a la gente a retroceder a las sombras del interior. Muévete, ordenó el dueño del café, su voz pronto convirtiéndose en un grito de desesperación. Pero el millonario mantuvo su mirada fija en la niña, el ruido exterior no parecía afectarlo, había un propósito claro en su mente. Rosa, tú tienes que ayudarme, dijo, empujando a la joven camarera un paso delante de él. Ve hacia la puerta, asegúrate de que esté a salvo. Rosa dudó, el instinto de supervivencia luchando contra sus deseos de proteger a la pequeña. Pero la mirada de la niña, llena de terror, era un recordatorio de lo que estaba en juego. Con una respiración profunda, se giró y avanzó hacia la salida. El ruido afuera era ensordecedor, como un tormentoso mar desatado. Cuando llegó a la entrada, la escena que se desarrollaba frente a ella la dejó helada. Un grupo de manifestantes se había reunido en la calle, empujándose unos a otros en un torbellino de voces y carteles. ¡Libertad! Queremos respuestas, gritaban. Rosa sintió que su corazón se hundía, esos eran los que querían algo más que simple atención. Buscando entre los rostros, vio algunas miradas furiosas, pero también algunas llenas de desesperación. Rosa, gritó el millonario detrás de ella, su voz desgarradora. Tráela aquí, vamos a salir lejos de esto. Volviendo a la mesa, la niña estaba ahora más tranquila, aunque aún se aferraba a Rosa como si la vida le dependiera de ello. ¿Qué pasa, tía?, preguntó, los ojos grandes y llenos de preguntas sin respuesta. No lo sé, respondió Rosa, pero tenemos que salir de aquí. El dueño del café se acercó a ellos, su expresión había cambiado de desprecio a salvación. Vayan por la puerta trasera, es más seguro. Sin perder un segundo, Rosa tomó la mano de la niña y siguieron las instrucciones, apresurándose hacia el pasillo oscuro, el aire denso de cloacas y miedos antiguos. La pánico de afuera aún retumbaba, pero de alguna manera había encontrado el coraje que pensó que no tenía.
Cuando cruzaron la puerta trasera, encontraron una escena surrealista. Los manifestantes, ahora más cercanos, habían tomado el control de la calle. Algunos estaban gritando consignas, otros tiraban objetos a una barricada invisible de la policía. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó la niña, miedo y confusión mezclándose en su voz. Voy a encontrar a tu mamá, prometido, respondió Rosa, tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. Solo necesito un poco de tiempo. De repente, un estruendo resonó más cerca. Algo había estallado, y el caos en la calle se multiplicó. La multitud comenzó a dispersarse, formando un mar de desesperación y confusión. Rosa quiso gritar, pero los ruidos ahogaron rápidamente su voz. Un golpe seco hizo eco en el aire y Rosa sintió un escalofrío. Un instante que pareció eterno pasó antes de que los gritos se desvanecieran, dejando solo el silencio. Sin embargo, el silencio trajo una nueva tensión, una sensación palpitaría en el aire, algo estaba por estallar. Mientras observaba el caos que se había desatado, Rosa se dio cuenta de que ese momento, aunque aterrador, podría ser su única oportunidad. Se atrevería a cruzar la línea entre su vida ordinaria y un nuevo destino, poniendo al fin al descubierto la verdad detrás del secreto que había mantenido en las sombras, antes de que pudiera decidir. Una figura apareció entre la multitud, su rostro cubierto por una máscara, y un grito atrapó en su garganta: «No te vayas, Rosa». Ese grito resonó en su mente, una advertencia, un llamado que le decía que estaba a punto de ser arrastrada a una tormenta de secretos y revelaciones que pondrían a prueba su fe y la de la niña. Todo lo que había creído, estaba a punto de desvanecerse en la incertidumbre. Rosa se quedó paralizada, el eco del grito rebotando en su mente. Volteó lentamente hacia la figura enmascarada. Su corazón latía con fuerza y su instinto le decía que retrocediera, pero un impulso desconocido la empujó hacia adelante. La multitud, que antes había sido una extraña mezcla de caos y miedo, ahora se había transformado en un fondo borroso, mientras ella centraba su atención en ese rostro oculto que parecía saber algo crucial. «Espera», volvió a gritar la figura, sus ojos resplandecían detrás de la tela negra. «No puedes dejarla sola. Ella es la clave de todo esto». Rosa frunció el ceño, sintiendo cómo su mente luchaba por procesar la información. La niña a su lado, con su mano pequeña y fría apretada contra la de Rosa, parecía asustada pero decidida. «¿Quién eres?», preguntó, la voz casi apagada por el tumulto del exterior. «Alguien que tiene mucho que perder», respondió la figura, su tono grave y serio. «El futuro no está escrito, Rosa. Necesitamos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». Rosa miró a la niña y luego, un instante después, al enmascarado. Era una decisión apresurada, pero sabía que no podía quedarse quieta mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. El caos exterior había tomado un tono siniestro, con el estruendo de nuevos estallidos reverberando en los edificios. «Solo ven conmigo», instó la figura, comenzando a moverse con velocidad entre la multitud dispersa. Rosa dudó, pero la niña la miraba con esperanzas que no quería aplastar. «Vamos», dijo, apretando suavemente la mano de la pequeña. Juntas, comenzaron a seguir al misterioso extraño, atravesando entre los cuerpos agitados, sumergiéndose en el corazón incierto de la multitud. Las voces altas se mezclaban en una cacofonía que desgarraba el aire. El rostro cobarde de la realidad les gritaba a cada paso que se apresuraran. Rosa sintió que su pulso se aceleraba, las sombras de personas desconocidas danzaban a su alrededor mientras avanzaban. De repente, un grupo de manifestantes volvió a unirse, aullando por cambios, por justicia, y de un momento a otro, una oleada de energía electrificada les empujó hacia adelante. Las pancartas agitándose al viento creaban un espectáculo aterrador, pero su enfoque era claro: solo avanzar, permanecer juntas. Pero entonces, sintió que la mano de la niña se aflojaba. Rosa se dio la vuelta, alarmada. La pequeña había quedado atrás, atrapada entre la multitud. «Espera», gritó Rosa, lanzándose hacia atrás. Su corazón se encogió al ver cómo el rostro, antes esperanzado, se transformaba en puro terror. «No», chilló, pero la voz se ahogó en el tumulto, mientras la misma figura enmascarada la tomaba del brazo. «Sigue adelante.
No tenemos tiempo. Rosa observó con horror cómo la niña desaparecía entre la marea de cuerpos, la urgencia crecía. No puedo dejarla, gritó, una mezcla de determinación y pánico pulsando en su sangre. Ella está donde debe estar y volverá si tomas la decisión correcta, insistió la figura, apretando la mano de Rosa. Sus palabras resonaron en ella, como si en verdad entendiera el peso de lo que estaban enfrentando. Mientras giraban en una nueva dirección, Rosa sintió que todo su ser temblaba. Miró hacia atrás una vez más, buscando la cara de la niña en el mar de rostros, pero lo único que encontró fue la cruenta confusión que les rodeaba. El extraño la llevó a un costado, lejos de la línea del frente. Aquí es más seguro, dijo, pero con una voz que parecía conocer el final. Rosa sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Había hecho lo correcto al dejar a la niña atrás? ¿Qué sabes de ella?, preguntó, obligando a la preocupación a salir de su pecho. La figura enmascarada guardó silencio. Era un silencio que pesaba, que cargaba una tensión hacia lo inevitable. Rosa comenzó, pero una explosión resonó cerca, lanzando a ambos al suelo. Rosa sintió el aire helado y el ardor de la incertidumbre. Las sombras eran más profundas que nunca, y sabía que cada decisión que tomara a partir de ahora la llevaría a un destino inimaginable. «Vámonos», gritó el extraño, mientras la multitud comenzaba a disolverse nuevamente hacia el caos. Pero Rosa sabía que no podía huir sin la niña. La verdad detrás de aquel secreto aún la mantenía atada. «Regresaré», prometió entre dientes, ya imaginando el camino que tendría que recorrer. Al hacerse en el camino entre la agonía y la esperanza, el grito de la figura resonó en su mente: «El tiempo se acaba». Solo hay una oportunidad. Al enfrentarse a la decisión crucial de su vida, Rosa sintió que todo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Mientras los ecos del caos resonaban más intensamente, una pregunta la asaltó: ¿podría realmente enfrentar todo lo que había estado ocultando en su corazón? Antes de que pudiera encontrar la respuesta, un nuevo estruendo la sacudió, y al mirar hacia el horizonte, una sombra la atrapó en su mirada, una sombra que traía consigo una revelación impactante. Rosa se levantó, el sonido ensordecedor de la explosión todavía vibrando en sus oídos. El caos había estallado nuevamente, y el miedo se apoderó de sus entrañas como un monstruo reptante. A su alrededor, la multitud se dispersaba, algunos corriendo, otros gritando en desesperación. Ella sintió que una mano fría la tocaba, y en un instante, la figura enmascarada se había convertido en su única guía en este mar de descontrol. «Debemos encontrar un lugar seguro», ordenó el extraño, mientras avanzaban a paso rápido hacia un callejón oscuro. Los rostros aterrados de los que pasaban no la dejaban en paz, la imagen de la niña perdida se grababa cada vez más en su mente. «No puedo dejarla», repetía como una letanía, su corazón pesando en su pecho. «Recuerda, Rosa, nuestra prioridad es tu seguridad y la de ella. Si te atrapan, todo habrá terminado», le recordó el enmascarado con un tono firme. Rosa no pudo evitar sentir una mezcla de agradecimiento y desconfianza. Esa voz, que parecía conocer su angustia, también traía consigo un aire de misterio que la desconcertaba. Al llegar a un rincón sombrío, el misterioso guía se detuvo. «Aquí, un momento», dijo, arrastrando a Rosa detrás de unos contenedores de basura. La oscuridad les ofrecía un breve respiro de la locura exterior. «Necesitamos un plan. El tiempo se está agotando». Rosa lo miró a los ojos, la adrenalina aún corriendo por sus venas. «¿Y si regresamos? Podría estar en problemas, y no puedo dejarla sola», argumentó, la ansiedad apretando su garganta. «Si retrocedes, te perderás. La niña tiene su propio papel en esto, algo que ni tú ni yo comprendemos completamente», explicó el extraño, con un tono casi compasivo. «Tu destino está entrelazado con el de ella. Pero ahora mismo, debes concentrarte en salir de aquí». Dudando, Rosa se apoyó contra el contenedor, la respiración errática llena de confusión. La idea de dejar a la niña atrás era un cuchillo en su pecho. Se obligó a pensar con claridad, tratando de recordar cualquier detalle que pudiera ayudarles. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que ella realmente representa en todo esto?
La figura enmascarada se quedó en silencio, sus ojos ocultos detrás de la máscara observaban el caos que rugía en la superficie. Por un momento, Rosa sintió que el aire se helaba entre ellos. Tú misma eres la clave, Rosa. Lo que eres, lo que comes, lo que has perdido, todo lo que has vivido hasta ahora es parte del rompecabezas. Pero, también, lo que aún no has descubierto. La revelación estalló en la mente de Rosa como un fogonazo. Un instinto nuevo comenzó a nacer, un deseo profundo de conocer la verdad que había estado ocultando incluso para sí misma. No puedo ser yo. ¿Por qué yo? Balbuceó, la incredulidad empeñando su voz. Porque el destino no tiene compasión y ha elegido a sus protagonistas. Tienes que creer que tú y la niña pueden cambiarlo todo, pero primero, tenemos que salir de aquí, respondió el enmascarado con urgencia. Una risa lejana y burlona resonó en la distancia, su eco absorbido por el clamor de la multitud. Un grupo de oficiales de seguridad se estaba aproximando. Deciden rapidez, susurró la figura. Vámonos por la puerta trasera, allí estarás más a salvo. Antes de que Rosa pudiera contestar, una sombra pasó sobre ellos. Con un movimiento rápido, el enmascarado la empujó detrás de una pared, y el terror se disparó en su pecho. ¿Qué fue eso?, preguntó, sus palabras apenas un murmullo. El extraño frunció el ceño, prestando atención a las sombras que se movían en la penumbra. Son ellos, tienen un interés particular en ti, dijo con un tono sombrío. El corazón de Rosa se aceleró en su pecho. La sensación de ser observada la envolvía como un manto tétrico. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que no solo estaba en peligro. Algo en su interior comenzaron a agitarse, a despertar. ¿Qué quieren de mí? Rosa sintió que la verdad estaba cada vez más cerca, un río invisible que la arrastraba a una revelación que podría romper su vida tal como la conocía. Pero justo cuando estaba a punto de descubrirlo, el sonido de pasos resonó cada vez más fuerte. El choque de esos pasos creó un estruendo que la llevó al borde de la luz y la oscuridad, y mientras el enmascarado la empujaba a la acción, una última pregunta flotó en el aire como un fantasma: Rosa, ¿estás lista para enfrentar lo que se avecina? Y en ese instante, entre la penumbra y la intensidad del momento, una respuesta resonó en su mente: no tengo otra opción. Rosa sintió como el latido de su corazón se sincronizaba con los pasos cada vez más cercanos. La mezcla de adrenalina y miedo la mantenía en estado de alerta, como un animal acorralado. El extraño la sujetó del brazo con firmeza, una ancla en medio del torbellino emocional que embargaba a Rosa. Sigue confiando en mí, le susurró, sus ojos ejecutaban una danza de luces y sombras, todo a su alrededor era un caos. Las sirenas sonaban en la distancia, el humo se levantaba de las calles cercanas, y la agitación de la multitud formaba un murmullo ensordecedor que mezclaba gritos y súplicas. A través del aire acriollado, la voz del enmascarado cortó la bruma. Vamos, tenemos que movernos. Hay un camino que solo yo conozco. Empujados por el peligro, Rosa apretó los dientes, sintiendo que cada paso que daban los llevaba más lejos de la niña, hacia una oscuridad que, a pesar de ser desconocida, parecía ofrecerles algo de seguridad. ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? ¿Y por qué esa figura enmascarada aparecía ahora en su vida? Las preguntas se arremolinaban en su mente como un huracán, pero había una constante: la urgencia de escapar. Mientras avanzaban, una escena aterradora se desplegó ante ellos, una luz brillante se encendió en la esquina, y un grupo de oficiales comenzó a rodear la zona. Rápido, este camino. El enmascarado giró hacia la calle lateral, donde los edificios se alzaban como guardianes silenciosos, ocultando secretos. Con cada paso, Rosa sentía más pesada la carga de la verdad que no quería enfrentar. Sus recuerdos tumultuosos la atormentaban, cada uno como un eco lejano del pasado que la conectaba con la niña. Las risas de su infancia, la respiran de su madre, la tragedia que la había llevado a ser quien era, la rebelde camarera que nunca hizo lo suficiente. Al llegar a un final de calle, Rosa se detuvo. ¿Por qué no me dices qué está pasando de verdad? ¿Qué sabes de la niña? ¿Qué significo yo en todo esto? Las palabras salieron de ella como balas, llenas de frustración y miedo. El enmascarado la miró fijamente, su postura tensa como un arco.
Lo que hay en juego es más grande de lo que imaginas. No es solo una niña, es una elección, un potencial, un camino, dijo, una chispa de urgencia encendiendo sus ojos. Las fuerzas que nos persiguen también están buscando respuestas, y tú, Rosa, eres la pieza que puede desbloquear todo. Pero debes confiar en mí. Debemos movernos antes de que ellos. Un grito penetrante cortó el aire, deteniéndose en su garganta. Rosa sintió la piel de su cuello erizarse. Los oficiales se acercaban por todas partes, y la idea de ser atrapada la invadió con terror. Sin previo aviso, una figura surgió de la oscuridad, lanzándose hacia ellos. «Detrás de ti», gritó el enmascarado mientras se lanzaba hacia el nuevo peligro. Rosa se cubrió la cabeza, aterrorizada, incapaz de procesar el caos que se desataba. En un instante, todo se volvió un torbellino de movimientos, el suelo vibrando como si el mundo entero fuera a desmoronarse. Cuando la figura apareció completamente, Rosa reconoció esos ojos, esos rasgos. No era un extraño, era alguien conocido, alguien que había dejado en el pasado. «¿Rosa? ¿Qué estás haciendo aquí?» La voz resonó en el aire, y el tiempo pareció detenerse. La revelación le golpeó como un mazo. En medio del peligro, entre sombras y luces, una pregunta urgente surgió en su pecho: ¿podía confiar en lo que ese rostro representaba? Las sombras acechaban, y mientras el caos continuaba, una sensación de traición fluyó a través de ella. ¿Podría la verdad ser más dolorosa que las balas que volaban a su alrededor? El enmascarado miró a Rosa con firmeza, esperando su respuesta, mientras sus propios miedos y secretos comenzaron a desbordar la superficie. «Rosa, la elección es tuya, ¿te atreves a enfrentarlo?» El aire se volvió denso, cargado de preguntas y tensión. Rosa, paralizada por la sorpresa, contemplaba el rostro que había influido tanto en su pasado. La memoria de besos robados y promesas no cumplidas la inundó como un torrente. Santiago. Él había sido su primer amor y, en muchos sentidos, el primer dolor. Pero ver esa chispa familiar en sus ojos en medio del caos le trajo esperanza y confusión. «Santiago», balbuceó, tratando de procesar la locura de la situación. «¿Qué haces aquí? Esto es todo un desastre». Su corazón latía con fuerza, cada golpe era un recordatorio de lo que había dejado atrás. «Rosa, debes escucharme. Hay cosas que necesitas saber. No estamos a salvo aquí. Obviamente. Y tienen a la niña. Alguien nos está buscando, y no son quienes crees». Sus palabras, rápidas y apremiantes, cortaban a través del ruido de sirenas y gritos. El enmascarado hizo un gesto hacia la calle. «Nos tenemos que mover. Acepta que los recuerdos son traicioneros, y este no es el momento para ser nostálgicos». Rosa miró entre el enmascarado y Santiago. Oscuridad, desconfianza y un atisbo de luz en la confusión. En su pecho, sentía un nudo que se apretaba cada vez más. «¿Qué sabes tú, Santiago? ¿Y qué tienen que ver las fuerzas que nos persiguen?» La rabia y la necesidad de respuestas ardían dentro de ella. «Es complicado». Su tono era precavido, pero había una urgente necesidad de que ella comprendiera la gravedad de la situación. La niña no es solo una víctima, hay algo en ella que muchos desean, algo que puede cambiarlo todo. Vimos a los hombres oscuros la noche de la fiesta. Ellos no son usuales. No es solo un juego, y tú tienes un papel. Las palabras parecían flotar en el aire, cargadas de un peso indescriptible. Rosa se sentía en la cuerda floja. ¿Por qué? ¿Por qué me eligieron? La vulnerabilidad en su pregunta era palpable. «Porque eres más fuerte de lo que piensas. La noche que desapareció, sentí que había algo en tu historia. Y ahora, ellos ven lo que tú no puedes. Necesitas tomar una decisión, ser parte de esto o desvanecerte en el ruido de la multitud». Los ojos de Santiago resplandecían con una mezcla de temor y determinación, las balas de preguntas continuaban disparándose en su mente. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué esta responsabilidad se le imponía a ella? Con cada momento perdido, un nuevo grito resonaba en sus memorias, un eco de lo que había dejado atrás. No podía permitir que la historia se repitiera, no con la niña en juego. «Mueve.
El enmascarado empujó a Rosa hacia la salida de calle. Ahora. No hay tiempo para dudar. Sin pensarlo dos veces, Rosa corrió hacia el camino oscuro que se abría frente a ellos. Pero mientras se alejaban, una sombra se abalanzó sobre ella. Un nuevo terror se apoderó de su ser cuando comprendió que no era solo una cuestión de huir, las decisiones que tomaría en los próximos minutos determinarían el destino no solo de ella, sino de todos los que estaban involucrados. El frío de la noche se metió hasta los huesos, y cada latido de su corazón se sentía como una cuenta regresiva. La ansiedad crecía mientras las luces detrás de ellos se volvían más intensas. La revelación de lo que venía era abrumadora, y la realidad comenzaba a dibujar un futuro incierto. Rosa, debes saber la verdad, pero no aquí, murmuró Santiago mientras la distancia se hacía evidente, y una figura familiar parecía seguirles en la oscuridad. ¿Qué estás ocultando?, gritó Rosa, sintiéndose atrapada, desbordando en un mar de emociones. El enmascarado la miró con desafío. ¿Estás lista para enfrentar la verdad? Porque esta noche será solo el comienzo. El sonido de las sirenas reverberaba en la noche como un eco sin fin, pero el chirrido de los pasos apresurados de Rosa acallaba cualquier otra preocupación. Tenía que concentrarse. Misturas de sombras y luz se extendían a su alrededor mientras el enmascarado la guiaba por callejones de paredes desgastadas. La figura familiar que la seguía se acercaba, un desgaste palpable en su corazón mientras luchaba por entender la súbita aparición de Santiago en su vida. Santiago, ¿por qué no me lo dijiste antes?, apretó los dientes, sintiéndose arrinconada por la desesperación. ¿Qué tan profundo llega esto? Hay tantas preguntas, y poco tiempo. Lo sé, respondió él, desviando una mirada hacia atrás, pero esto es más grande que nosotros. Esa niña, su destino está entrelazado con el nuestro. Hay fuerzas que quieren usarla, y tú eres clave para todo. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía ser ella importante? ¿Qué podía hacer frente a un peligro tan monstruoso? La idea de estar de nuevo en el centro de algo tan doloroso le revolvió el estómago. De repente, la figura que lo seguía salió de la oscuridad. Un grito desgarrador rompió el silencio. Era Lena, la niña que había visto en la fiesta, la sílfide que ahora era un símbolo de su propia lucha. Rosa, ayúdame, clamó desesperada. Santiago apretó el paso. Debemos seguir. No podemos permitir que nos atrapen. Rosa miró a Santiago, su corazón dividido. No puedo dejarla. Debo ayudarla. La urgencia de su voz era un reflejo de lo que sabía que debía hacer. Esa no era solo una niña en peligro, era parte de un rompecabezas que necesitaba completar. No tenemos tiempo, insistió el enmascarado, pero Rosa no cedió. Espera, gritó. No puedo dejar que esa pureza se destruya como lo fue mi infancia. No puedo ser una cobarde otra vez. Sus resoluciones arden con cada palabra. Con un ímpetu nuevo, corrió hacia Lena, ignorando la advertencia de sus compañeros. La pequeña estaba acurrucada contra un muro, con los ojos llenos de terror, pero al instante, se iluminó al ver a Rosa acercarse. El mundo exterior parecía desvanecerse a su alrededor. Rosa, no dejes que me lleven. La súplica de la niña hizo que su pecho se llenara de determinación. La prisión de dudas que acababa de romper era su propia libertad. Con un gesto rápido, Rosa tomó a Lena de la mano. Ven, estamos a salvo ahora. Pero la oscuridad en la cual se movían ofrecía poco consuelo. Mientras se agachaban detrás de un contenedor de basura, los sonidos se tornaron más cercanos. Los hombres oscuros no estaban lejos. ¿Ves?, dijo Santiago, visiblemente asustado, te lo dije. Ellos vienen. Es una trampa. El enmascarado se movió sigilosamente hacia la esquina, observando la calle. No tenemos tiempo, o se acabarán nuestras opciones. Mientras tanto, Rosa se sentía como un péndulo entre el deseo de proteger a Lena y la inminente amenaza que acechaba en la oscuridad. ¿Qué hacemos?, le susurró Santiago, aún intentando mantener el control. Rosa miró a la niña, quien apretaba su mano temblorosa con fuerza. No dejaremos que ellos te atrapen. Te prometo eso. Antes de que pudieran formular un plan, una risa helada resonó en la distancia, seguida de pasos implacables que se acercaban, como un presagio de muerte.
Tienen lo que queremos, murmuró una voz sombría. Como si el tiempo se hubiera detenido, Rosa sintió que su mundo giraba en torno a un solo instante, enfrente de sus ojos había una decisión que podría cambiar todo. Justo cuando creía que no había salida, un estruendo metálico estalló en la noche. Una luz brillante iluminó la escena, revelando a una figura que Rosa jamás esperó ver en ese lugar. «Consíganlo», gritó la figura sombría, y el caos se desató, los ojos de Rosa se ensancharon. Esa luz, esa voz. ¿Era posible que esa aparición fuera la solución que tanto necesitaba? No, por el contrario, una nueva desgracia. La pregunta flotaba en el aire como un oscuro presagio, dejando a Rosa con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras el futuro permanecía incierto. Las luces parpadeantes de la estación de policía reflejaban un ambiente tenso. Rosa solo logró entrever la figura que la había deslumbrado, su presencia oscura se perdió tras un grupo de uniformados que llegaron al lugar. Sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. «Lena», gritó, pero el grito se perdió en el tumulto de voces, en los ecos de una noche que aún no terminaba. El enmascarado la atrajo hacia la sombra de un portal, justo cuando varios hombres de rostro serio avanzaban en su dirección. «Cálmate», susurró él, su voz era firme, como si los gritos fueran solo ruido de fondo. Sin embargo, Rosa podía sentir el terror de la niña que temblaba a su lado, y eso la llenaba de un impulso a actuar. «Tenemos que salir de aquí», dijo, las palabras salieron de su boca casi sin pensarlo. La urgencia de Lena pesaba en su corazón. La multitud se aglomeraba en la calle, la confusión reinaba, pero lo que Rosa no esperaba era que Santiago, en su intento por protegerlas, se acercara a ella con un rostro pálido. «Lo que has hecho, Rosa, puede desatar algo peor». Su voz era un susurro escalofriante. «Peor que esto», respondió, abrazando a la niña como un escudo. «Santiago, esto es real. No puedo dejar que se la lleven». El latir de su corazón resonaba en sus oídos, pero la determinación crecía en su pecho, alimentada por la mirada desesperada de Lena. Un ruido de vidrio rompiéndose resonó en la oscuridad. A lo lejos, la figura del hombre de la luz brilló de nuevo, la silueta ahora moviéndose entre la multitud, como un depredador en busca de su presa. Sin embargo, algo en su presencia parecía también ofrecer una salvación incierta. Rosa sintió que su instinto la empujaba hacia allí. «Debo saber quién es», pensó. «Rosa, no te alejes», la advirtió el enmascarado. «Podrías poner en riesgo a la niña». «¿Y qué? Dejarla atrás y esperar que alguien más actúe», su voz tembló, pero estaba decidida. Mientras rodaban las piedras del camino bajo sus pies descalzos, ella comenzó a avanzar, arrastrando a Lena con ella. El caos estalló cuando la multitud se dispersó. Unos gritos disparados por el aire y la presencia del hombre desenmascaró una verdad aterradora. «Atrapadlas», volvió a gritar la voz sombría, ahora más cerca de ellos. Rosa se dio cuenta de que el destino de Lena podría depender de su valentía. Santiago, atrapado entre la preocupación por ellas y su propia inquietud, la tomó del brazo. «¿Estás loca? Eso puede ser un error mortal». Rosa no dudó. «Es una oportunidad». Mientras corría, una corriente de adrenalina arrastró contra todo lugar común que conocía. Un destello de esperanza brilló en sus pensamientos al recordar lo que Santi había dicho: «Tú eres clave para todo». Aquella frase resonaba en su mente como un mantra que le daba fuerza. La luz del extraño aumentó, iluminando las sombras que antes la habían envuelto. Ella sintió el calor del contacto de Lena, esa pequeña estaba allí, fehacientemente viva. «Vamos», gritó Rosa, mientras la figura se movía hacia ellos con firmeza. La risa helada cada vez más cerca vibraba en el aire, y la puerta parecía estar cerrándose, pero antes de que pudieran escapar hacia la luz, una mano desconocida la atrapó por el brazo. «Ya no hay salida, Rosa». El frío de la voz y el terror físico se fundieron en un solo rayo de pánico. Rosa sintió como si el tiempo se detuviera, dejó de respirar. La figura en la oscuridad sonrió, y al instante, un cambio escalofriante pareció deslizarse ante sus ojos. Este rostro que había esperado encontrar se convirtió en la pesadilla que había temido. Entonces, a metros de distancia, la figura sombría mostró una tarjeta brillante. «Así que esta es tu elección».
¿Seguir a la luz o quedarte en la oscuridad? Un nuevo dilema se plantó ante ella, y el destino de Lena pendía de un hilo frágil. En esa brillante acelera, Rosa se dio cuenta, no estaba sola. La vida la había puesto de nuevo en la línea entre el temor y la esperanza. Tú decides cómo termina esto, continuó el desconocido, su voz resonando en su mente. Como una sombra tentadora. La pregunta era clara, ¿se atrevería a dejarlo todo atrás por salvar a la inocencia que una vez había perdido? La noche estaba a punto de volverse incluso más oscura, mientras el futuro comenzaba a tejer un camino hacia lo desconocido. Mientras el pánico se apoderaba de su corazón, Rosa sintió que la oscuridad la envolvía, y el rostro conocido se transformaba en una pesadilla. ¿Por qué had perdido su rumbo tanto tiempo? ¿Por qué había permitido que el miedo fuera más fuerte que su deseo de ser valiente? Enfrentada a la sombra de su pasado, un grito álgido surgió de su interior. No voy a dejar que me detengas, gritó, dándole la vuelta a cualquier tipo de incertidumbre. La voz de la figura resonaba con la tentación, era más fácil rendirse, más fácil ceder. Pero su corazón latía por la niña, por esa pequeña a la que había prometido proteger. Sabía que su vida jamás sería la misma si no lo intentaba. Con una determinación renovada, se volvió hacia la figura enmascarada, buscando su apoyo. Santiago. Ayúdame, clamó, apretando la mano de Lena con fuerza. La figura sombría sonrió, pero no con malicia, sino con una satisfacción inesperada. Has hecho tu elección, Rosa, dijo, en un tono casi alegre. El valor tiene su precio. Sin esperar más, Rosa tiró de Lena hacia adelante y corrió, ciegamente enfrentándose a lo desconocido. La adrenalina bombeaba como un torrente, y antes de que pudiera procesar la decisión tomada, una luz brillante emergió ante sus ojos. Los sirenos sonaban cada vez más cerca, y el aire se tornaba espeso con una mezcla de terror y esperanza. Mientras corrían hacia la luz, un estruendo atronador resonó detrás de ellas. La figura oscura había lanzado una amenaza al aire, pero la frase quedó ahogada en el estruendo de los pasos de los oficiales que finalmente se acercaban. Detrás de mí, gritó el enmascarado, empujándolas hacia un rincón que parecía ser su última oportunidad. Con cada latido de su corazón, Rosa sintió la desesperación crecer. Pero había una chispa en su interior que no le permitiría rendirse. Colocó su mano en el pecho de Lena, y sus ojos se encontraron, llenos de fe mutua. No te dejaré ir, murmuró, frente a ellas, la luz brillaba como un rayo de esperanza, mientras el caos se desataba detrás. Las sombras proseguían, pero en ese instante, Rosa decidió que no iba a permitir que su vida continuara dictada por otros. Iban a dar un paso al frente juntas. Vamos, dijo, y dio un salto hacia la luz. La figura enmascarada la siguió, y junto a ella, atravesaron la barrera del miedo que había mantenido a Rosa atrapada durante tanto tiempo. De repente, el aire fresco de la libertad las envolvió. Las sirenas y gritos se desvanecieron, y el ruido del mundo pasó a ser un mero susurro. Al mirar hacia atrás, vio cómo las sombras quedaban atrás, incapaces de cruzar la línea de la luz donde el coraje había brillado. En medio de su alivio, Rosa no olvidaba la mirada de la figura sombría. Es solo el comienzo, Rosa. Habrá más decisiones difíciles. Más sombras que vencer, recordó la voz en su mente. Mientras caminaban hacia la esperanza, Lena sonrió, y Rosa sintió que esa luz traía consigo un nuevo comienzo. La vida que había conocido se desvanecía, pero la vida por delante era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Sabía que el futuro podría ser complicado, pero se sentía lista para enfrentar lo que fuera. Con las manos entrelazadas, un nuevo capítulo comenzaba. Y al final, todo lo que había enfrentado la había llevado a este momento de valentía. Había aprendido que el poder no solo reside en el coraje físico, sino también en la fuerza de voluntad, en la fe por los demás, y sobre todo, en la capacidad de amar y proteger, incluso en las circunstancias más oscuras. Rosa miró a Lena una vez más, un brillo de esperanza en su corazón. Vamos a encontrar a tu mamá, le dijo, mientras ambas se adentraban en el nuevo amanecer que las esperaba. La vida no sería fácil, pero juntas lo afrontarían todo. Con pasos firmes, comenzaron a caminar hacia un futuro lleno de luz y nuevas oportunidades. A pesar de la oscuridad, ese día,
finalmente, podría comenzar de nuevo. Y antes de despedirnos, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que esta comunidad crezca. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta aventura. Gracias por estar aquí.